Cuando mi sobrino organizó este viaje familiar a Europa, nunca imaginé que me darían el asiento más incómodo del avión, junto al baño en clase económica. A tu edad ya no disfrutas tanto de los lujos, me dijeron con una sonrisa condescendiente. Lo que ellos no sabían mientras me relegaban al último rincón del avión es que yo guardaba un secreto que cambiaría completamente nuestro viaje internacional. Siempre he creído que la paciencia es una virtud que se adquiere con los años. A mis 60 años puedo decir que he aprendido a observar más y reaccionar menos. Quizás por eso cuando recibí aquella invitación de mi sobrino Ricardo para unirme al gran viaje familiar, después de tantos años, algo me dijo que aceptara, a pesar de los recuerdos agridulces que tenía de mi última reunión con ellos. Han pasado casi 18 años desde que dejé mi país para buscar oportunidades en el extranjero. 18 años en los que construí una vida completamente nueva, lejos de todos. 18 años en los que pasé de ser la tía Marta, que trabajaba como azafata, a ser vicepresidenta ejecutiva y accionista de una de las aerolíneas más importantes del mundo. Pero eso es algo que mi familia nunca supo. Las pocas veces que hablábamos por videollamada, prefería escucharlos a ellos. Cuando preguntaban por mi vida, simplemente decía que me iba bien, que seguía en la industria aérea y que estaba tranquila tras la partida de mi esposo Carlos. La verdad es que Carlos y yo habíamos construido juntos nuestra carrera en la aviación, él como piloto y yo ascendiendo en la dirección corporativa. Comenzamos desde abajo y con trabajo duro y visión logramos posiciones de liderazgo. Cuando él falleció hace 5 años en un accidente, muchos pensaron que me retiraría. En lugar de eso, me sumergí en el trabajo y logré llegar a la vicepresidencia, además de adquirir un paquete accionario significativo. Nunca tuvimos hijos, así que mi vida se convirtió en transformar la aerolínea que ambos amábamos. La invitación de Ricardo llegó por sorpresa, un mensaje casual que decía: «Tía Marta, estamos organizando un viaje familiar a Madrid la próxima semana. Todos estaremos allí. ¿Te gustaría venir? Ha pasado tanto tiempo». Madrid, precisamente donde nuestra aerolínea había inaugurado una nueva ruta premium con servicios exclusivos. Coincidencia, no lo creo. La vida tiene esas ironías. Respondí con un simple «me encantaría» y así comenzó todo. Los días previos al viaje estuvieron llenos de mensajes en el grupo familiar que Ricardo creó. Todos opinaban sobre las actividades, los restaurantes, las excursiones. Cuando intenté sugerir algunos lugares que conocía bien, obviamente sin mencionar por qué los conocía, mis mensajes quedaban sepultados bajo la avalancha de opiniones de los demás. Mi sobrino político Andrés, el esposo de Ricardo, parecía tener la última palabra en todo. «Ya reservé los vuelos con Aeroglobal. Dicen que es la mejor aerolínea para vuelos transatlánticos, pero conseguí un descuento corporativo», escribió Andrés en el grupo. Sonreí para mí misma. Si él supiera, «puedo pagar mi parte del boleto», ofrecí sabiendo perfectamente la respuesta que recibiría. «No te preocupes, tía. Nosotros te invitamos. Tú solo preocúpate por disfrutar», respondió Ricardo con un emoticón de avión al final. El día del viaje llegué al aeropuerto con mi pequeña maleta. Éramos 8 en total. Ricardo y Andrés, mis sobrinos nietos Lucas de 16 años y Valentina de 20, mi sobrino Diego con su esposa Paula y los padres de Andrés, a quienes apenas conocía. Me sorprendió que hubieran invitado a los suegros de Ricardo, pero no a su propia madre, mi hermana, quien por problemas de salud no podía viajar. Quizás por eso me habían incluido como un reemplazo familiar. Cuando llegamos al mostrador de Aeroglobal, la distribución de asientos fue automática. «Tía Marta, a ti te tocó el 41F. Es un asiento de pasillo en la parte trasera. Así puedes ir al baño fácilmente si lo necesitas», dijo Andrés mientras organizaba los pases de abordar. No me opuse.
Durante el proceso de embarque, intenté participar en las conversaciones, pero era como si hablaran a través de mí. Comentaban sobre inversiones, sobre el colegio carísimo de los chicos, sobre sus últimas vacaciones en Asia. Cuando mencioné que había estado en Singapur el año pasado para inaugurar, me detuve. Casi revelo demasiado. ¿Inaugurar qué, tía?, preguntó Valentina mirando momentáneamente su teléfono. Inaugurar mi nueva etapa como jubilada, improvisé. Me di un viaje como regalo. Qué bien que puedas darte esos lujos con tu pensión de azafata, comentó Paula con un tono que no supe interpretar como admiración o condescendencia. A medida que nos acercábamos a la puerta de embarque, sentí un nudo en el estómago. Reconocí a varios miembros de la tripulación, incluido el capitán Ramírez, un viejo amigo de Carlos. El avión, un flamante Boeing 787 Dreamliner con los colores de Aeroglobal, esperaba majestuoso en la pista. La aeronave que yo misma había ayudado a incorporar a la flota, con un diseño interior que había supervisado personalmente para maximizar la comodidad y la experiencia de los pasajeros. ¡Wow! Es más impresionante de lo que parecía en las fotos, exclamó Lucas, el único que parecía genuinamente impresionado. Al abordar, contuve la respiración. Había volado en este avión hace apenas un mes para una reunión con nuestros socios europeos, pero ahora volvía como pasajera. ¡Qué situación tan peculiar! El jefe de cabina, Miguel, estaba en la puerta cuando entramos. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo sus ojos se abrieron con sorpresa. Disimuladamente, llevé mi dedo índice a los labios pidiéndole silencio. Él comprendió inmediatamente y adoptó una postura profesional. «Bienvenidos a bordo de Aeroglobal. ¿En qué puedo ayudarles?», dijo con naturalidad. «Tenemos reservas en clase ejecutiva, excepto mi tía que va en económica», respondió Andrés con un tono ligeramente pretencioso. Mientras mi familia avanzaba hacia la sección delantera del avión, yo me dirigí hacia la parte trasera, observando cada detalle del interior que había ayudado a diseñar. Mi asiento estaba exactamente donde Andrés había dicho, en la última fila, junto al baño, donde el ruido y el tráfico de pasajeros serían constantes durante las 9 horas de vuelo. Me senté y guardé mi pequeña maleta. No estaba molesta, sino fascinada por lo reveladora que estaba resultando esta experiencia. Apenas tuve tiempo de acomodarme cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Señora Marta, ¿podemos hablar un momento?». Nos encontramos discretamente en la galey trasera. Miguel estaba visiblemente incómodo. «Señora Marta, esto es inaceptable. ¿Puedo cambiar su asiento inmediatamente a primera clase?». «No, Miguel, quiero que mantengas mi identidad en secreto por ahora. Pero asegúrate de que el servicio sea impecable para todos, incluida yo, sin preferencias especiales. Quiero la experiencia auténtica». Durante el despegue, observé a través de la pequeña ventana cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña. Pensé en Carlos y en cómo habría disfrutado de esta situación. Él siempre tuvo un sentido del humor peculiar. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y se apagó la señal de cinturones, decidí estirar las piernas. Caminé hacia la sección ejecutiva, donde mi familia disfrutaba de champán y menús especiales. «¿Cómo va todo por allá atrás, tía?», preguntó Ricardo con una copa en la mano. «Bastante bien», respondí, «aunque hay mucho tráfico al baño». «Deberías ver los asientos de aquí», comentó Andrés reclinando completamente su asiento hasta convertirlo en una cama. «Son totalmente planos y el menú es de un chef con estrella Michelin». «Me lo imagino», dije simplemente, sabiendo que yo misma había contratado a ese chef. Regresé a mi asiento, donde una azafata que no me conocía me ofreció la selección estándar de bebidas. Pedí un agua y observé cómo los pasajeros a mi alrededor luchaban con el espacio reducido y las incomodidades típicas de la clase económica.
Yo misma había experimentado esto cientos de veces cuando comencé mi carrera, pero ahora lo veía con otros ojos, como una oportunidad para mejorar aún más la experiencia de nuestros pasajeros. A mitad del vuelo, Miguel se acercó discretamente. «Señora Marta, el capitán Ramírez solicita hablar con usted en la cabina si es posible». Asentí y lo seguí, asegurándome de que mi familia no me viera dirigirme hacia la parte delantera del avión. La cabina de mando era un espacio familiar para mí, habiendo pasado innumerables horas allí con Carlos durante nuestros primeros años juntos. «Marta, qué sorpresa encontrarte como pasajera», dijo Ramírez con una sonrisa cálida. «Y en económica nada menos». Miguel me contó la situación. «¿Estás segura de que no quieres que intervenga?» «Completamente segura, Ramírez. A veces es necesario experimentar lo que viven nuestros pasajeros para entender cómo mejorar». Conversamos brevemente sobre la nueva ruta y los planes de expansión antes de que regresara a mi asiento. Para cuando comenzó el servicio de comida, ya había tenido tiempo de reflexionar sobre la situación. No estaba enojada con mi familia, sino más bien intrigada por cómo las personas construyen su identidad alrededor de símbolos de estatus y cómo tratan a quienes consideran menos importantes. La azafata me sirvió la bandeja de comida estándar mientras veía pasar los carritos con las bandejas de porcelana y los cubiertos reales de la clase ejecutiva. Después de la comida, decidí visitar nuevamente a mi familia. Los encontré relajados, algunos durmiendo en sus cómodas camas, otros viendo películas en sus pantallas privadas. Lucas estaba despierto, mirando por la ventana con expresión pensativa. Me senté en un asiento vacío junto a él. «¿Todo bien, Lucas?», pregunté. «Sí, solo pensaba, ¿cómo era volar cuando trabajabas como azafata? ¿Era emocionante?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que alguien de la familia mostraba interés genuino en mi experiencia. «Al principio era mágico», respondí honestamente. «Cada vuelo era una aventura, cada destino una nueva historia. Luego se volvió rutinario, pero nunca perdió su encanto». «Siempre me ha fascinado la aviación», confesó. «Pero papá dice que debería estudiar algo más serio, como administración o derecho». «¿Y qué te gustaría estudiar a ti?», pregunté. «Ingeniería aeronáutica», respondió con un brillo en los ojos. «Me encantaría diseñar aviones o trabajar en la industria». Sonreí pensando en las oportunidades que podría ofrecerle. «Nunca subestimes el valor de seguir tu pasión, Lucas. La aviación es un campo fascinante y lleno de posibilidades». Nuestra conversación fue la única auténtica de todo el vuelo. Cuando regresé a mi asiento, encontré que alguien había ocupado el lugar junto al mío, que originalmente estaba vacío. Era una mujer mayor que parecía incómoda y ansiosa. «Disculpe», me dijo. «Mi asiento está junto a un hombre que no para de invadir mi espacio». La azafata me permitió cambiarme. «Por supuesto», respondí. «No hay problema». Pasamos la siguiente hora conversando sobre su vida como profesora jubilada y sus nietos. Fue una conversación refrescante y genuina, sin pretensiones ni alardes. Me hizo pensar en cómo las conexiones más significativas a menudo ocurren en los lugares más inesperados, no necesariamente en los asientos privilegiados. Cuando comenzamos el descenso hacia Madrid, sentí una extraña paz. No estaba aquí para buscar venganza ni para humillar a nadie. Estaba aquí para entender y quizás, solo quizás, para enseñar una lección sobre el verdadero valor de las personas más allá de lo que poseen o aparentan. Al aterrizar, esperé pacientemente mientras todos los pasajeros de clase ejecutiva desembarcaban primero. Mi familia ya estaba en la puerta cuando finalmente llegué a la terminal. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó Andrés consultando su reloj. «La clase económica siempre es la última en salir», respondí simplemente.
Mientras caminábamos hacia la recogida de equipaje, noté que el capitán Ramírez y Miguel nos seguían discretamente. En la sala VIP de Aeroglobal, donde mi familia había sido invitada gracias al descuento corporativo de Andrés, nos esperaba una sorpresa. El director del aeropuerto de Madrid, un viejo amigo y colega, estaba allí para recibirnos. «Bienvenidos a Madrid», dijo cordialmente. «Es un honor tener con nosotros a la familia de la señora Marta Vidal». Mi familia intercambió miradas confusas. «Disculpe», intervino Andrés, «debe haber algún error. Somos invitados corporativos, pero no entiendo la referencia a mi tía política». El director sonrió. «No hay ningún error, señor. La señora Marta Vidal es vicepresidenta ejecutiva y accionista principal de Aeroglobal. De hecho, fue ella quien inauguró esta ruta Madrid-América hace apenas 6 meses». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia mí, primero con incredulidad, luego con asombro. «Tía, ¿eres ejecutiva de la aerolínea?», balbuceó Ricardo, su rostro pálido. «Así es», respondí simplemente. «Pero dijiste que trabajabas en aviación», intervino Diego, visiblemente confundido. «Y es cierto, trabajo en aviación, en mi aerolínea», aclaré sin arrogancia. «Carlos y yo construimos esta compañía juntos durante años. Cuando él falleció, continué expandiéndola». Andrés parecía haber perdido la capacidad de hablar. Su padre le dio un codazo, como instándolo a decir algo. «Marta, nosotros no sabíamos», comenzó. «Si hubieran sabido, me habrían dado un asiento en ejecutiva», completé su frase. «Lo sé, pero entonces no habría descubierto quiénes son realmente». «Esto es increíble», exclamó Lucas con genuino entusiasmo. «Con razón sabías tanto sobre aviación. ¿Puedo conocer la cabina de mando? ¿Podría hablar con los ingenieros de la aerolínea?». Su entusiasmo era contagioso y no pude evitar sonreír. «Por supuesto, Lucas. De hecho, tenemos un programa de pasantías para estudiantes interesados en la industria. Podría ser un excelente candidato». El director se retiró discretamente, dejándonos espacio para nuestra conversación familiar. Los empleados de la sala VIP nos sirvieron champán y aperitivos mientras procesábamos lo ocurrido. «Propongo un brindis», dije levantando mi copa, «por los reencuentros y las segundas impresiones». Brindamos en un silencio cargado de emociones contradictorias. Después de unos momentos, pedí amablemente: «¿Les importaría si hablamos en privado después de instalarnos en el hotel? Creo que tenemos mucho que conversar». Esa noche, en la sala privada del hotel, tuvimos la conversación más honesta en décadas. Les expliqué que no había revelado mi posición por orgullo o para engañarlos, sino porque quería ser valorada por quién era, no por lo que poseía. «¿Por qué nunca nos dijiste lo exitosa que eras?», preguntó Ricardo, aún pareciendo afectado. «¿Me lo preguntaron alguna vez? Cada vez que hablábamos, solo contaban sus logros. Cuando mencionaba mi trabajo, cambiaban rápidamente de tema». Hubo un silencio incómodo. Era verdad, y todos lo sabían. «Lo siento, tía», dijo Diego finalmente. «Creo que todos asumimos que como te fuiste del país y no presumías de nada, no habías logrado mucho». «El éxito no siempre necesita ser anunciado a gritos», respondí. «A veces las personas más exitosas son las más silenciosas sobre sus logros». «Estoy realmente apenado por cómo te tratamos», admitió Ricardo, con lo que parecía ser sinceridad. «El asiento en económica, la forma en que te ignoramos». «No me malinterpreten», intervine. «No hice esto para hacerlo sentir mal. Lo hice porque quería conocerlo realmente y porque creo que hay una lección importante aquí. El valor de una persona no está en la clase en la que vuela, sino en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos de quienes aparentemente no puede obtener beneficio». La conversación continuó fluyendo
con un tono cada vez más abierto y honesto. Percibí que algo estaba cambiando en el ambiente. Las defensas bajaban, las máscaras sociales comenzaban a caer. Esa noche, por primera vez en muchos años, sentí que estaba realmente conectada con mi familia, no a través de lo que teníamos o aparentábamos, sino a través de quiénes éramos realmente. El resto del viaje fue completamente diferente. Visité con Lucas las instalaciones de Aeroglobal en Madrid y lo presenté a ingenieros y pilotos que lo inspiraron aún más. Valentina, quien había permanecido callada durante gran parte del viaje, me confesó su interés por el marketing internacional, algo que sus padres consideraban poco serio. Le ofrecí la oportunidad de hacer prácticas en nuestro departamento de marketing global. Cuando llegó el momento de regresar, todos abordamos juntos, esta vez todos en primera clase, no como un símbolo de estatus, sino como una familia reunida. Durante el vuelo de regreso, Ricardo se sentó junto a mí. «¿Sabes? Siempre te juzgué por irte, por abandonar lo que considerábamos una vida normal aquí. Pensé que habías fracasado porque no presumías de nada. Qué equivocado estaba. Todos tomamos diferentes caminos, Ricardo. No hay uno correcto o incorrecto, solo el que nos lleva hacia nuestra mejor versión. ¿Volverás a visitarnos? ¿O tendremos que hacer reservas en tus vuelos para verte?», preguntó con una sonrisa genuina. «Un poco de ambas, quizás. La vida es demasiado corta para mantenernos distantes de quienes importan». Mientras el avión surcaba el cielo nocturno, miré por la ventana las estrellas y pensé en Carlos. Él siempre decía que la verdadera primera clase no era un asiento en un avión, sino un lugar en el corazón de quienes te aprecian por lo que eres, no por lo que tienes. Ahora, rodeada de mi familia que finalmente me veía realmente, supe que tenía razón. No me habían dado el peor asiento para humillarme, me habían dado la oportunidad perfecta para mostrarles que el valor de una persona no está en el asiento que ocupa, sino en la huella que deja en los corazones de quienes la rodean. Y esa es una lección que ningún asiento de primera clase podría jamás enseñar.